¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Ahora sí, en nuestro nuevo formato. La encrucijada de Milei. ¿Cuál es la encrucijada? Hay un pacto no escrito entre gran parte de la sociedad, una enorme cantidad de argentinos, millones, que acompañaron en noviembre y transformaron en el 56% del electorado apoyándolo. ¿Cuál es el contrato no escrito? Sabemos que las cosas de este modo no podían seguir, que la economía estaba atada, que eran mentiras los precios, que estaba lleno de cepos, es decir, que había una situación artificial que tenía que llegar al fin. Estamos de acuerdo con eso, dice una gran parte de la sociedad, y agregan, estamos dispuestos a saber que vamos a tener que poner algo, hacer un esfuerzo, diría en términos de Milei y Moisés, a caminar el desierto, pero ojo, no pueden ser 40 años. No pueden ser 40 años. Para que ese esfuerzo que gran parte de la población está haciendo tenga un retorno de inversión, como yo decía, y la gente siente que eso que está poniendo va a volver, Argentina necesita un montón de cambios. Todos sabemos, en más y en menos, incluso Cristina lo reconoce el otro día en la carta, Argentina necesita cambios legislativos, cambios de leyes, otro reglamento para jugar el partido del bienestar. Pues bien, eso tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Le guste a Milei, le guste menos a Milei, hay una negociación que se tiene que retomar de algún modo. Este es un camino que Milei intentó con la ley Ómnibus y que fracasó. En la autopsia, cruzadas las acusaciones. Nos traicionó el gobierno, dicen algunos gobernadores, nos iban y nos quitaron las transferencias inmediatas. Habían quedado en que si nos quitaban eso, por lo menos nos iban a dejar los fondos fiduciarios. El gobierno dice, es mentira, habían acordado que nos acompañaban con el H, ese inciso incluido, y nos fallaron. La autopsia ya pasó. Ahora el ómnibus es desguazado y lo van a mandar otra vez al Congreso en forma de mini bloques temáticos a ver si pasa. Pero atención, no le va a alcanzar al Milei, a la Fuerza del Cielo, con los votos del PRO y la gente de Mauricio Macri y Patricia. Van a tener necesariamente que elongarse a algún sector más. ¿Puede Milei acercarse? ¿Puede haber algún tipo de negociación no espuria que le dé una plataforma de sustentación y que puedan ser estos cambios hechos? El otro camino de Milei es, ok, no me dan, van a ver, la Fuerza del Cielo, yo voy con DNU. Y acá viene el gran tema que es nuevo, la Corte Suprema. Hasta ahora vemos un partido que juegan dos. El Ejecutivo diciendo la Fuerza del Cielo y el Legislativo diciendo nosotros somos las fuerzas de octubre, vos las de noviembre. En octubre sos 30, no 56. Vení a hacernos fuerza. Y te la patean afuera y aguantan el partido. Entonces voy por DNU si vos no me querés votar en las leyes, dice Milei. Y acá entra a jugar la Corte Suprema. Tanto es así que el mismo gobierno, como la Cámara Laboral le rechazó la reforma laboral, la llevó a la Corte. Ese partido que era de dos, del Ejecutivo contra el Legislativo, ahora tiene 3. En cualquier momento sale a jugar la Corte Suprema. Los cambios que necesita Milei van a pasar tarde o temprano, todas las grandes reformas, por la Corte. ¿Cómo va a jugar la Corte? Atención que gran parte del futuro del gobierno también está en manos de este tercer poder que todavía para Milei no se llama casta, todavía no habla del poder judicial el presidente. Por suerte para Milei, y cierro con esta cuestión, viene a su rescate involuntariamente Cristina. Cuando una parte empezaba no todo, pero una parte empezaba a irritarse por la suba de precios y por la economía y por cómo tardan los cambios, recién van 70 días, lo que le hemos bancado al kirchnerismo. Digo, cuando hay una porción, me parece minoritaria todavía, que empezaba a irritarse, vuelve del pasado Cristina y escribe primero una carta de 33 páginas donde nos recuerda que prácticamente está parada en el mismo lugar, que acusa a las mismas personas, que hace el mismo diagnóstico de siempre y vos decís, ah, ok, ahí recordé de dónde veníamos. Hoy también
tuiteó sobre la pobreza Cristina, sobre pobreza Cristina. Ayer en una nota publicada en Perfil, cuyo título es "El informe de la UCA, Milei puso distancia del aumento de la pobreza", y hace todo un desarrollo. Yo simplemente quiero decirles algo. Cristina no bajó la pobreza, y cuando la bajó ni siquiera se sabía exactamente cuál era la medición. La última que hizo la fraguó. Fraguaron el INDEC, esto vos ya lo sabés. Guillermo Moreno prohibió a las consultoras que difundieran inflación, las multó, les ponía una faja de clausura. Además, tampoco le hizo ningún tipo de atención a la UCA, que ya venía publicando pobreza, era lo que podíamos ver, la inflación de la ciudad. Lo único que hizo Cristina en todo este tiempo con la pobreza, en los 16 años sobre los 20 del kirchnerismo, es semántico. Es la terapéutica, las políticas semánticas del kirchnerismo. Ya que no puedo con la pobreza, intento dignificarla poniéndole otro nombre. Miren, en diciembre del año 14, el Cuervo Larroque, como síntoma de que no podían con la pobreza, instaló con el Senado kirchnerista el Día de Orgullo de los Valores Villeros. Te llevo a viajar en la máquina del tiempo. Mirá lo que era la pobreza. Lo que se plantea es señalar el día 7 de octubre, que es el nacimiento del padre Carlos Mujica, como el Día de los Valores Villeros. Y justamente reivindicar los valores villeros como los valores de solidaridad, de humildad, de abnegación frente a las adversidades y también de construcción colectiva, ¿no? Porque mucho, lo planteaba Juan también en su discurso, a veces mucho no se sabe, pero en los barrios más pudientes quizás no hay una confraternidad, la gente no se conoce, no se saluda, y en estos barrios más humildes es otro tipo de relación donde por supuesto que la gente se conoce y sí, por supuesto, cuando hay referencias a situaciones de violencia atañen a un 1% quizás, y por ese 1% se quiere estigmatizar a todo el resto de la gente que vive en estos barrios que... Bueno, muy bien. No pudieron terminar con la pobreza, pero la romantizaron. Instalaron la idea de que hay valores superiores en una clase social por sobre otra clase social. Ahí lo tenían a Larroque hablando de que hay solidaridad en los asentamientos y en las villas, como si en otro lugar no hubiera solidaridad. Y lo más importante es, ¿sacaron o no sacaron? Fue la propia Cristina, y cierro con esta cuestión, que dijo que hay, en el gobierno de Alberto Fernández lo dijo, nuevos pobres. Tenían trabajo y tenían trabajo formal. Reconocimiento del agotamiento de su propio modelo. Muy bien, aquí Pablo, aquí Jessica. Hablaba de Milei. Milei tiene varios frentes de batalla al mismo tiempo. Mencionemos, hoy las obras sociales sindicales. A ver. Sí. Ahí es pelea con los sindicatos y también una discusión con el tema de las prepagas. Después lo de los gobernadores que decíamos, el presidente obviamente está obsesionado en un tema, que es que le dé la cuenta fiscal. La macroeconomía, no hay ninguna otra cosa que le importe. Obviamente hay matices, por ejemplo, a Corrientes viajó en un avión de la flota presidencial, en el AR-03, que es de la Fuerza Aérea. Es lógico, es totalmente lógico. Fue con la hermana, fue con el vocero, fue con el ministro de Interior, está 1 hora y vuelve a las 12 de la noche. Estas cosas son lógicas. Ahora, hay que ver dónde se posiciona en la pelea, vos decías la Corte Suprema, antes hay caminos, los gobernadores. Algunos dicen que el presidente los va a asfixiar hasta el borde, los va a obligar a que terminen yendo a pedirle por favor. Hay matices, con Corrientes aparentemente le mandó a TN, a Frigerio en Entre Ríos le permitió tomar deuda. Habrá que ver hasta dónde va, pero la obsesión de Milei es que le cierren los números. Bien, Jessy. Sí, quería sumar ahí una polémica, que hay posiciones muy distintas respecto de Santa Fe. Puyaro es uno de los gobernadores que se pintó la cara, tiene una posición combativa, y la polémica en Santa Fe es que sostiene el gobierno provincial que quitaron gendarmes. Estamos hablando de narcotráfico, no estamos hablando de un peso más, un peso menos para la provincia. Lo que dice el Ministerio de Seguridad de la Nación de Patricia Bullrich es que no es así, que hay una reorganización, pero vemos que en todos
en todas las áreas se está tiniendo esta pulseada a la que se suman los maestros. Y ahí creo que hay un tema que tiene un anclaje mucho más en la realidad cotidiana de todo el mundo, porque el colegio ordena la vida, al menos de los que tienen hijos, y ese es un tema que si la semana que viene no arrancan las clases en la mayoría de las provincias o en algunas provincias, ya va a ser un conflicto de otro orden y que se va a ver, digamos, afectando a mucha gente. Bien, vamos a repasar los frentes que tienen que todos el mismo trasfondo, que es, diría el kirchnerismo, la puja distributiva. Es decir, si hay fondos, ¿quién paga? ¿Nación o las provincias que se tienen, dice Milei, que ajustar? Está el subsidio al transporte, está el incentivo docente, está ahora... salud. Los sindicatos, está salud también. Porque salud incomodó tanto a las prepagas como a las obras sociales. Sí, porque lo que va a salir es un decreto de desregulación de las obras sociales. Acá, para el que nos está viendo, ¿qué es lo importante? Que va a poder decidir apenas entre en un trabajo, ¿qué quiere hacer? ¿Tiene prepaga, obra social? No tiene que quedar preso de nadie por ningún tiempo y va a decidir. Esto va a afectar a obras sociales, sobre todo más chicas, a las más grandes no. ¿Y por qué afecta a las prepagas? Porque deberían poner un porcentaje a un fondo, un famoso fondo que es para tratamientos de alta complejidad, de discapacidad, etcétera, a la que no estaban obligados hasta ahora. Entonces eso, bueno, van a patalear, obviamente. Las prepagas. Sí, por esa 20% situación. de los ingresos deberían ponerlo ahí. Es lo que trascendió, hay que ver cómo termina finalmente el detalle del decreto, pero todo indica que va por ese camino, con lo cual se pelea con los dos. Con los sindicatos por un lado y con las empresas de la medicina privada por otro. El tema de los DNU es que va a terminar todo judicializado, con lo cual todo lo que vaya por decreto y las cosas que le propone Sturzenegger, por un lado, hay que ver entonces qué va a ir por ley. Esto que contábamos la otra semana, que es la ley ómnibus, que la hace en pequeñas combis que van a ir. Ahora, acá empieza a jugar el tema Mauricio Macri. Va a avanzar en un acuerdo con Mauricio Macri. Mauricio Macri volvió, mañana pasado va a reunirse no con Milei, sino con toda su tropa, con su gente de confianza, y ahí se va a empezar a ver cómo nos acercamos a Milei y hasta dónde quiere Milei que nos acerquemos. Acá lo último que han recibido en las playas de Mauricio Macri es: el presidente no quiere, perdón el término, comerse el desgaste, demostrar que en 60 días necesita apoyo político y tiene que reordenar. Hay que ver qué pasa en las próximas horas, más telefónicamente que presencialmente, en un principio entre Milei y Macri. ¿Cuál es la estrategia? Vamos al hueso. Con el margen de error del análisis político, que no es una ciencia exacta. ¿Cuál es la estrategia de Milei? Ahora, endurecerse para negociar en una posición más cómoda con los gobernadores y obtener los votos a cambio de algo. ¿Es intransigente? ¿Cómo creen que va a conseguir, cree Milei, el objetivo de generar los cambios que Argentina sí necesita? No pareciera, por su personalidad, que él esté endureciendo una posición para negociar. Hay una frase que decía un funcionario de Cristina sobre Cristina que para mí puede aplicar en Milei, que es: a Cristina no la poroteás, a Milei no lo poroteás. Él ha evitado votar como diputado proyectos de ley porque no eran exactamente como él quería que salieran y le ha generado costos políticos determinadas decisiones en esas votaciones. Y en este caso se está mostrando así y siente que le da un rédito y además de fondo también, creo que no estuvo en el análisis, pero debe estar como factor relevante, es que hay una cuestión ideológica muy fuerte en todo lo que decide. Cuando él dice, se enfrenta con los docentes y dice: no quiero paritaria nacional porque yo no creo en fijar precios mínimos. Está dando, ahí ya no es una discusión con gobernadores, es una posición ideológica. Cuando él dice: los docentes no pueden hacer huelga y es probable que envíe un proyecto de ley que no lo haga por DNU, que esto es un dato, porque quiere exponer a otros diputados y senadores, en todo caso, a votar esto en contra, que sería muy impopular, sobre todo para los padres de los chicos que van al colegio. Ahí hay una cuestión ideológica, o sea, se combina la personalidad, además del cálculo político que puede estar, con un factor ideológico muy fuerte que lo vamos a ver mucho esta semana porque tiene dos conferencias, incluido la que está ocurriendo ahora, que ya está hablando en Corrientes, que tienen que ver con cuestiones ideológicas globales y, aunque parezca lejano, va a hablar mucho en contra del comunismo. Milei no va a hacer nada que... Me permiten, quiero volver a Pablo, pero miren a Adorni, hoy el vocero presidencial, cómo anunciaba la desregulación de las obras sociales.
En las próximas horas, los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación. Durante décadas esto no pudo ser así, ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían. Muy bien, ahí está. Esto, como decíamos, afecta a las dos partes y vamos a ver cómo reaccionan, si hay una negociación, si el DNU camina. Y empiecen a prestar atención a lo que les mencionábamos desde el pase con Mario, que es la justicia, el tercer equipo que todavía tiene los cortos puestos, pero no salió a jugar el partido. Hay que ver qué pasa si la justicia acompaña o no acompaña. Y quiero decir esto que me parece importante. Otros momentos súper complicados de la Argentina, la salida de la hiper cuando asumió Menem, o la explosión de la convertibilidad con Duhalde, etc. En ambos casos hubo una enorme porción del arco político que acompañaba un momento complicado de ajuste, de explosión, voy a decir algo horrible, de licuadora, y estaba también la Corte convalidando. Alguien me decía esta metáfora, ojo, que para licuadora tenés que tener un tapón. ¿Qué es tapón? Que la Corte te acompañe, que tapone los juicios que te van a ir viniendo porque te pones fuerte en un lado y la perdés del otro lado. Tenés que tener el tapón que te acompañe de una parte, no toda, de la política, no pactos espurios, y tenés que tener un guiño de la justicia. Si no, ojo con este electrodoméstico. Bueno, Milei ahí tiene un tema que es, él no va a defraudar nada que tenga que ver con su relato, con lo que él hace en las redes. Recordemos que él está todo el tiempo con el Twitter, lo maneja personalmente, no va a defraudar nada de eso. Ahora, mañana el ministro del Interior, Guillermo Franco, que está con él en Corrientes, va a ir a Salta a juntarse con el gobernador tucumano, Jaldo, peronista, con el gobernador catamarqueño, Jalil, que se sentaría en la mesa, con el de Salta, que es es oficialista, para variar siempre es oficialista, y le quieren llevar al de Misiones. Entonces, ¿va a volver Francos a hacer una gestión como hizo con el tema del impuesto país y antes la ley ómnibus? A defraudar a todos sus interlocutores que le digan, pero escúcheme, ministro, usted viene acá y lo que usted dice no va, o le va a habilitar alguna canilla Milei. Atentos con este doble juego. Claramente, hoy la postura del presidente es asfixiar a todos para que vayan a tener que pedirle por favor. Bien, está el conflicto con los docentes, es potencial que no empiecen las clases, el conflicto ya es real. Dos temas, el famoso incentivo docente, Jessica, y las paritarias. Sí. Por un lado, lo que están planteando desde las áreas de educación y de trabajo es que se va a convocar a los gremios esta semana, que ya se pusieron en marcha los carriles administrativos para hacerlos, para hablar del salario mínimo inicial. Es un número que se pone de referencia. No quieren hablar de paritaria nacional, no quieren hablar de negociación, pero esto va a ocurrir. En el caso del FONID, que es plata que la Nación desde el 98 le gira a las provincias para compensar y que paguen parte de los sueldos, eso venció y Milei no lo quiere prorrogar y me dicen hasta hace un rato que la idea de él era no hacerlo. ¿Qué está pasando? Hay diputados de la oposición, incluido Máximo Kirchner, que no es, digamos, conocido por presentar proyectos de ley, es muy pobre su trayectoria como diputado. El viernes presentó un proyecto apoyando a Kicillof, que se amigaron un poquito, en este pedido de hacer un fondo de incentivo permanente, ya dice el proyecto de ley. Y hay otros proyectos de otros partidos políticos. Stolbizer tiene uno. Stolbizer, Cobos. Entonces, bien, si la oposición se abroquela, le puede votar en contra un proyecto al gobierno. Esto parece incipiente y parece poco probable, pero el número lo pueden llegar a tener. Bueno, yo quiero llevarlos a viajar en el tiempo. Si tuviste un parabrisas y tuviste esta oblea, no sos tan joven. Primero veamos esto. Esto es de 1998. Ustedes tienen ahí. Es ley el nuevo impuesto sobre los autos. Es del 1% para los que cuesten entre 4.000 y 20, mirá lo que valían, y 20.000 pesos. Si valen más, pagan 1,5. Esa era la tapa de Clarín
de 1998, cuando se sancionó la ley de incentivo docente, que era un reclamo de los docentes justamente para que pudieran financiar parte de su sueldo. Había una puja muy grande entre el gobierno de Menem en aquel momento y los docentes. Recuerden que en el 97 se instaló, ¿recuerdan la carpa blanca? 1003 días estuvo la carpa blanca, y si sos memorioso, capaz que ahora sí te digo que en tu auto tuviste el siguiente, no se usaba sticker en ese momento. La oblea ¿la pegaste en tu parabrisas? Sí. Ahí la tenés. Yo tenía un Suzuquito rojo y la recuerdo pegadita ahí, que te la controlaban. Incentivo docente. Miren, esto nació en el año 1998. Era ministra de Educación quien va a ser nuestra invitada después de esta pausa y nos va a explicar. Ahí está, ven, a Susana Decibe. Más de 3 años, el segundo gobierno de Menem. Durante su gestión se creó este impuesto a compensación. Vamos a charlar con ella. Ella nos va a contar cómo fue eso y qué piensa de este momento. Tanda. Vean a Milei en Corrientes. Esto es vivo. Y formamos partido. Después de eso nos dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO. Después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después nos dijeron que íbamos a ser vapuleados por la izquierda. Después, frente a que veníamos avanzando fuerte, el señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy, que imagino que les duele escucharlo, pero que es un traidor de las ideas. Un señor que, por ejemplo, entre otras cosas, me hacía por su gente tratar de nazi, digamos, o decirme que era kirchnerista de buenos modales, kirchnerista de derecha o castrista. Digamos, alguien que trabajaba para un socialdemócrata con vocación intervencionista, y en lugar de disputarle la interna a Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí. Con lo cual, digamos, es bueno que sepan quiénes son los que se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas. Y obviamente que eso vale para los que venían atrás en la lista también. Tómenlo como quieran. Bueno, ahí tienen a Milei muy fuerte contra López Murphy. López Murphy, recordemos que había acompañado en la ley Ómnibus todo lo que pudo el proyecto enviado por el Ejecutivo. Aterrizamos en un tema que es conflictivo. Está Susana Decibe, fue ministra de Educación, carpa blanca, ese reclamo de los docentes que se transformó en el Fondo de Incentivo Docente. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Anatomía de cómo fue todo eso. En realidad, fue una etapa muy conflictiva y de reformas profundas. Gran reforma del Estado, transferencia de servicios a las provincias y una ley federal que le daba otras funciones a un ministerio que no tenía más escuelas. Entonces, esas funciones eran líneas de inversión directa en infraestructura, en formación de docentes, en evaluación. Cambió la agenda educativa, en fijar qué contenidos había que enseñar, reformular los institutos de formación docente, bueno, todas líneas de inversión fuerte en las provincias. ¿En qué provincias? En las provincias que aplicaban la reforma. El tema era que hay que recordar que la carpa surge porque había muchas provincias. En un momento llegaron a ser 14 provincias que ni siquiera pagaban en tiempo y forma los salarios. Y algunas pagaban con bonos de compras, etc. Entonces había una situación muy delicada en las provincias respecto a la situación docente. No tenían plata para aplicar la ley que la usaban. En realidad, las transferencias que iban para la función educación muchas veces se usaban para las rutas, para levantar la quiebra de los bancos. Es decir, así que
yo he tenido una discusión cuerpo a cuerpo con el equipo de economía, que cuando fui ministra me tocó la desgracia que estaba Fernández, que en realidad Roque Fernández. Roque había puesto el piloto automático y él consideraba, igual casi que Milei, que en las provincias no había que hacer absolutamente nada porque ellas eran las responsables. Y si una provincia no pagaba los sueldos, en vez de intervenirla, como dice la Constitución Nacional y era lo que yo pedía, la gente votaba diferente la próxima vez. Es decir, que ni siquiera reconocía que eso es un feudo y que no hay ninguna manera porque el sistema político está cooptado. Entonces es imposible que la gente se libere si no hay una intervención de nación como hubo cuando Menem intervino Corrientes o cuando intervino, ¿se acuerdan?, Tierra del Fuego. ¿Cómo nace el Fondo de Incentivo Entonces, ¿por qué Docente? nace el fondo? Porque estos problemas eran reales. Entonces, la solución que buscamos fue generar un incentivo, porque nosotros solo podíamos hacer inversiones, un incentivo que fuera para pagar solo a los docentes de aula durante 5 años de las escuelas que fueran aplicando la reforma. Porque la reforma, entre otras cosas, era meter los pibes en la escuela, porque se amplió la obligatoriedad y eso fue más carga de docentes, más chicos en la escuela, es más costo para la provincia. Entonces lo que se hacía era una ayuda por 5 años hasta que se estabilizara la situación y esa fue la ley que salió en noviembre del 98 por 5 años solo para docentes de aula. Quiero que graben esto, porque cuando lo que pasó luego con el fondo fue que de la Rúa, que en realidad, pobre Menem, le hice pagar el costo de la ley, del impuesto, pero no tuvo la suerte porque la CETERA no cumplió en levantar la carpa. Y la carpa la levantaron solo cuando la alianza se hizo cargo y ahí levantaron la carpa. Que eso fue realmente malo porque podrían haber sido respetar la negociación. Pero bueno, de la Rúa, ¿qué hace? Porque era tan impopular el impuesto que lo deroga. ¿Y qué hace? Financia con el presupuesto que tenía el Ministerio de Educación para inversiones en las provincias. Por lo tanto, suma 0. Salarios docentes que luego se universalizó, y yo no tengo bien claro si lo universalizó de la Rúa, creo que no, que fue el gobierno de Kirchner que hizo que eso fuera para todos, docentes, porteros, administrativos, directores, para todos. El Fondo de Incentivo Docente ya no era para maestros de aula. No, ya fue para cualquiera, para todos, y fue una particularidad de que la nación quedó pagando salarios, que es una aberración. Yo comparto que no tiene que pagar salarios la nación porque son empleados de la provincia. Decime, este componente que se dice es del 10-15% del total de los ingresos de, por ejemplo, un maestro, ¿es remunerativo? ¿Tiene cargas sociales? ¿Tiene aguinaldo? Es no remunerativo. O sea, era una forma del Estado de un cachito del sueldo que tiene que pagarlo más barato. Sí, es así, es más barato, es 28.000 o 30.000 pesos según el salario. Y en realidad en la época se pudo... En algunas épocas por la inflación quedó licuado, era muy poquito. Vean esto, vamos a viajar en el tiempo. En el subte te podía pasar... La foto, vean esto, ahí está. Pague el impuesto, maestros educando. Esto es en el andén de un subte. Encontramos alguna foto vieja que alguno dirá, uy, es verdad, me acuerdo, más allá de la oblea. Bien, pero esto era un síntoma, este fondo, de que ya había un problema para pagarle a los docentes y estaban buscando... Había un problema enorme. Bien. Ahora. Por eso yo siempre estuve a favor de la convención colectiva, que fijara un piso, y le estoy a favor, porque es muy dispar la situación. Hoy mismo es muy dispar, ¿no? ¿Qué te parece a vos que debería ocurrir con el Fondo de Incentivo Docente y después con la idea de las paritarias? Yo digo, yo coordiné el equipo de educación de Juntos por el Cambio, y ahí trabajamos para que Nación recupere esos recursos, porque no es sano que Nación pague salarios. Pero esta era una hipótesis de ver si se podía recuperar y devolver a las provincias en otras inversiones que acompañaran las reformas que hay que hacer. En realidad la agenda de educación es enorme. Te llama Milei, ahí estaba peleándose con López Murphy. Y le digo, ¿sabés qué le diría? ¿Qué hago? Sí. Un actor de reparto te está armando el lío más grande posible. ¿Quién es? El actor de reparto es el Fondo de Incentivo Docente. Es una cosa mínima que en el porcentaje de los recursos de Nación no existe como volumen. Te dice Milei? Que hace que lo recupere y lo devuelva en la reforma de los institutos de formación docente, por ejemplo, que son malos, que hay que ponerle
mucha más calidad, que hay que formar ahí a los docentes. Ahora, ¿pago o no pago? No, para mí tiene que acordar con las provincias, más si hay alguna que está muy debilitada porque es negociar con esa provincia en cuánto tiempo se lo va a ir retirando. Es decir, hoy significa el 10% de un salario, bueno, yo te voy a pagar el 5%. Y dentro de 4 años te dejo de pagar el 5% y vos te haces cargo del total. Pero yo ese dinero lo invierto en la reformulación, por ejemplo, de los institutos de formación docente, que es una tarea. Yo lo que digo es que Milei no tiene claro la Ley Nacional de Educación. La Ley Nacional de Educación dice que el ministerio, que no tiene escuelas, tiene que garantizar el piso de calidad en todo el país, de verdad lo tiene que garantizar. Calidad y equidad educativa. Y esto es trabajar en la formación de los docentes, evaluar políticas compensatorias ahí donde están los chicos más pobres, mandar los docentes que más formados a las escuelas más debilitadas, es decir, y evaluar. Es decir, bueno, yo evalúo y si no se aplican los contenidos que se acuerdan, que esta es la ritualidad, nadie controla qué pasa dentro de las aulas, no certifico la validez nacional de los títulos como último poder de gobierno que tiene el Ministerio. Pero el Ministerio o Secretaría de Educación es enormemente importante en un país que y sobre todo que él pretende reconstruir otro modelo de sociedad mucho más vinculada al mérito, al trabajo. Es decir, no existe que no haya una secretaría y una nación muy activa en cada provincia. Gracias por haber venido, Susana. No, gracias a vos. Vamos a ver a Milei en Corrientes. Que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. En cambio, cuando uno tiene un ancla conceptual tan clara, eso es una herramienta muy poderosa. Y en ese sentido, como insumo es muy importante, pero la batalla cultural no se tiene que dejar de lado. No es la batalla política o la cultural, es la cultural. De hecho, nosotros hacemos batalla cultural aún desde la política. Entonces, de repente hay gente que no entiende algunas cosas que hago. No sé, por ejemplo, si yo de repente decido discutir con un artista popular, el problema no es el artista popular. O sea, ¿ustedes se imaginan que yo me ponga a hablar de Gramsci y de cómo, digamos, interactúa, digamos, el tema de la educación, el tema de los medios de comunicación, la cultura? Digo, me pongo a hablar de eso, es un bodrio, nadie me va a dar ni 5 de pelota. O sea, pero además nadie me lo va a preguntar, a nadie se le ocurre preguntarme semejante cosa. Ahora, si yo, digamos, mediante una discusión de esas características, te traigo a la mesa todos los excesos que cometen gobernadores e intendentes con los recursos usurpados del sector privado, porque yo no dejo de pensar que el Estado es una organización criminal, violenta, que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamado impuestos. Bueno, ahí tienen a Milei un poco haciendo honor a esa idea de sí, hay que hacer un poco de show, estamos en época de show. Si me meto con Gramsci, ¿quién va a dar quién le interesa? Más puedo dar discutiendo, lo dice de otras palabras, con Lali, gastos, gobernadores, intendentes. Sí, es fuerte el concepto, porque digo, esta semana va a ser este discurso y el de Estados Unidos, que va también un foro que es de la derecha conservadora, así se llama el foro. Va a ser discursos muy ideológicos y muy de la batalla cultural. Antes habló, por ejemplo, de momentos de la campaña, de cuando decidió meterse en política, criticó a Leandro Santoro, que parece que quedó en el pasado, que lo quería censurar. Bueno, a López Murphy lo vimos, lo trató de traidor. Esto va a tener una repercusión política seguro, pero acá lo que explica es que no es una cuestión de una medida económica o de bajar la inflación, sino que lo que él se propone es ir muchísimo más allá con una batalla cultural e insiste en esto de a mí no me entienden.
en un momento dijo, estoy loco pero no como vidrio, una frase que no es textual, pero quiso decir cuando habló del anarcocapitalismo. Está hablando en un lugar que cumple hoy 10 años y hace 8 años que él va a dar charlas. Es casi una conversación entre amigos y está en primera fila el gobernador Valdés. Atención con ese dato, no fue la foto del aeropuerto, sino que también hay ahí una cercanía. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta ya va a estar Johnny Viale. Ahí estamos. Acá estamos. Por fin, por fin. Acá estamos. Hola, amigo querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, quiero que tengas mariposas en el estómago, positivizar los nervios. Todo duro acá. No, pero bien, tranquilo. ¿Vos cómo estás? Bien, acá, disfrutando el momento. Está hablando Milei, hemos compartido algunas frases. Le pegó a López Murphy, ¿no? Le pegó fuerte a López Murphy. Ahí vamos a ver de qué modo se recompone o no esa relación. Hay votos que ir a buscar eventualmente ahí. Por eso. No olvidemos que detrás de un señor hay votos. Te traje algo, tengo sorpresitas, cositas chiquitas, lindas. Hoy es nuestro primer programa, pero además, mirá lo que tengo acá. ¿Se ve la torta? ¿Podemos hacer un planito de la torta? Mirá qué linda la torta que preparó la producción. Te la levanto un poco para que se vea mejor. Mirá qué lindo. Feliz cumpleaños, señora. Ojalá nos esté viendo la señora condenada. Un beso enorme. Sí. 71 años cumple Cristina. No se dice, ¿no? La edad de las mujeres. Pero bueno, un beso enorme para Cristina y feliz cumpleaños, ¿no? Bueno, hablando de aniversarios, no estamos en la fecha justa. Sí. Cristina volvió hablando de pobreza y acusando la toma de deuda, como si la deuda naciera de un repollo y no del déficit. Cristina, la que dejó 5% de pobreza, esa, ¿no? Sí, claro, mucho más de 5%. Ah, no, como ella había dicho eso. Claro, bueno, sí. Claro. Ahora estaba prohibido hablar de pobreza, estaba prohibido, había estigmatización, no estaba bien. Pero yo te llevo, mira, al año 2014. En ese momento, yo lo mostré hace un rato en el programa. Sí. Como no podían con la pobreza, con los asentamientos, el crecimiento, voy a decirlo así, de las villas, sancionaron el Día del Orgullo de los Valores Villeros. Mirá cómo lo justificaba Larroque. El Día de los Villeros, sí. A ver. Plantea es señalar el día 7 de octubre, que es el nacimiento del padre Carlos Mujica, como el Día de los Valores Villeros. Y justamente reivindicar los valores villeros como los valores de solidaridad, de humildad, de abnegación frente a las adversidades y también de construcción colectiva, ¿no? Porque mucho, lo planteaba Juan también en su discurso, a veces mucho no se sabe, pero en los barrios más pudientes quizás no hay una confraternidad, la gente no se conoce, no se saluda, y en estos barrios más humildes es otro tipo de relación donde por supuesto que la gente se conoce y sí, por supuesto, cuando hay referencias a situaciones de violencia atañen a un 1% quizás, y por ese 1% se quiere estigmatizar a todo el resto de la gente que vive en estos barrios. Qué bárbaro. Te puedo decir dos cosas de esto. Uno, que jovencito que estaba Larroque. Y lo segundo es, digo, esto es el kirchnerismo, ¿no? La reivindicación del pobrismo, Diego. El culto a la pobreza, la dependencia eterna, ¿viste? Del puntero, del piquetero, la destrucción de la cultura del trabajo. El Día Nacional de la Cultura Villera, como si eso fuera algo bueno. La verdad que necesitamos que en Argentina haya menos villas, no más villas, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y no romantizarlo. Sí, señor. Romantizar la pobreza y decir que hay una calidad moral en los barrios carenciados, que en los barrios más pudientes no hay. La solidaridad de los pobres es un esquema de pensamiento muy nefasto, que incluso la gente que tiene muchísimas necesidades no comparte. La gente quiere salir. Yo no conozco a nadie que esté viviendo carencias, que diga, yo me quiero quedar acá porque el de al lado es solidario. Yo te recuerdo, ahora que descubrieron la pobreza estos muchachos, y me parece muy bien que ahora la descubran, que dejaron de publicarla en el INDEC, que Aníbal Fernández dijo que teníamos menos pobreza que Alemania, creo que después lo vamos a poner con Nico Viñaski, que Cristina, como te vuelvo a decir, dijo que había menos del 5% de pobreza y 0 de indigencia ante la FAO, ante la ONU, y que Kicillof dijo que medir la pobreza era estigmatizante. Entonces, muchachos, está bien, ahora la descubrieron, perfecto. Bueno, yo creo que además el problema es la política económica. Multiplica en vez de peces y panes, multiplica gente con carencias. Te voy a mostrar
un video de una hipótesis económica de Julia Estrada. A ver qué pasa con la emisión. Y el mejor ejemplo es la pandemia. No hay mejor ejemplo que la pandemia. Con 8 puntos de déficit fiscal, en realidad terminó en 6,5, pero se pronosticaban 8 puntos, en un 80%, un poco menos, financiados por emisión monetaria. La prueba de que se puede financiar con emisión es la pandemia. Y hay una teoría, ya que estoy un poco citando nuevas teorías para que si hay algún liberal escuchando se vaya a leer. La teoría monetaria moderna, que es una especie de ayornamiento de algunas miradas keynesianas, plantea que los déficits sirven para crecer. La cara de Berkovich es todo, ¿eh? La cara como diciendo... Igual se me ocurrió una idea mientras hablaba Estrada. ¿Por qué no probamos de emitir 470 trillones de pesos? Entonces te quedan 10 millones para cada uno y somos todos millonarios, ¿no? ¿No te parece? En pandemia, Trump emitió y le dio a cada estadounidense un cheque. Ah, muy bueno. Y eso hizo, ¿te acordás? Que la economía circulara y demás. Claro. Pero le generó inflación a Estados Unidos, lo hizo coyunturalmente en un momento determinado y después apretaron las clavijas de la tasa de interés justamente para bajar la inflación. No puede ser nunca una política permanente. Es una burrada, perdón que lo diga de esta manera, es una burrada conceptual creer que emitir es gratis, porque te vuelvo a decir, un poco en sorna, un poco en serio, si vos emitís cualquier cantidad de billetes, sí, somos todos ricos, pero son papelitos de colores que después no sirven para nada. Si vos emitís sin respaldo, ponés pesos en el mercado que no se condicen con la oferta y eso hace que te suba el precio automáticamente. Massa lo dijo, Diego, ¿querés verlo? A ver. Sergio Massa lo dijo en la pandemia, mirá. Y en ese periodo, como no teníamos crédito externo, financiamos todo lo que era ATP, IFE, con emisión. Ahora, y hoy lo paga la gente con inflación. Eso no es pedir perdón. Entonces, si no tenemos la capacidad de hacer autocrítica y pedir perdón, ¿por qué la gente nos va a creer para adelante? Yo lo digo con absoluta libertad. Se enoje quien se enoje. Sí, el problema es que este muchacho, este exministro emitió 5 bases monetarias para ganar la elección y encima la perdió. Y generó 204% de inflación en el último año, ¿no? Bueno, exactamente. Hay una emisión buena, que es la que hace él como ministro, y una emisión mala cuando era un opositor o un crítico del gobierno de Cristina. Sí. Ahí tenés vos. Bueno. ¿Perdón? Bienvenido al teléfono. Levantá tu dedo índice, por favor. Esta es una pequeña coreografía y después... ¿Ahí? ¡Aló! Hola a todos. Otra Yo vez soy el León. Pero no iba a estar. ¿Cómo andan? Corrientes tiene payé, ¿eh? Mirá. Mirá. Ahí está, el Zapucay. ¿Cómo le va a apreciar? Perdón. O sea, digamos, perdón, Diego Fakeman. No ¿Puede participar el presidente de la Nación o esta noche solo gira en torno al señor Jonathan Inviable? No, ¿cómo me va a decir Inviable? Sí. Pero le Sí. pone apodos a todos, Lali Depósito, Jonathan Inviable. Sí. Todos pendientes del nuevo chico mimado de TN. Ay, por favor, llévenle una canasta con frutas al camarín y agua Evian, como a Luis Miguel. Una canasta saludable. Ay, sí. No, soy John Inviable. Y me mandó un ramo de rosas amarillas Gino Bogani, digamos, o sea, me peinó Miguelito Romano. Ay, digamos, o sea, Escúchame, presidente, sí. qué sorpresa verlo por acá, ¿no? Porque yo lo tengo más visto en otros lugares. Bienvenido, ¿eh? Sí. ¿Qué digamos, quisiste decir? Quiero desmentir que al otro canal, digamos, o sea, no lo estatizamos. Digamos, o sea, hay cierta coincidencia ideológica. Igual, más allá de las chanzas, me encanta que TN la empiece a ver ahora. La estamos viendo, bueno. Está muy bien. Lloran por los pasillos, los zurdos, Tranquilo. como Pablo de Meón, o sea, digamos. Basta con esos juegos de palabras. Pablo de León. De primaria. Y Jessica Vos, no. Digamos, no, Jessica Bossi, gran periodista, bueno, Jessica, ¿no? Zurdos empobrecedores, digamos, o sea, que están con López Murphy, que es un traidor, o sea, digamos. Las cosas que le dijo recién a López Murphy, le pegó una sacudida que forma parte de los basura, una cosa de que bajo las ideas liberales hizo un giro hacia el centro y socialdemócrata, cualquier cosa le pegó. Sí, digamos, o sea, yo al único perro, digamos, a los únicos perros, digamos, o sea, que banco son a Conan, a Milton, Robert y Lucas, y digamos, o sea, a los Bulldog no los banco. Digamos, Presidente, o sea, tiene el pelo más cortito, son asquerosos. ¿no? Tiene el pelo como más, no sé, o se emprolijó, ¿qué es lo que hizo?
Mirá, me dice, sí, Toto Caputo me hizo el recorte. Me parecía, Sí. me parecía. Le queda muy Sí. lindo, le queda muy lindo. Sí, gracias. ¿Y cuándo se junta con Johnny. Mauricio? Vas bien. Me estás elogiando, vas bien. Vas por el buen camino, ¿eh? No sea tan Pero autoritario. sí que la ves, ¿eh? No sea tan autoritario. O sea, digamos, bueno. Qué bárbaro. Sí, perdón, ¿qué pasó? Le iba a preguntar cuándo se junta con Mauricio, porque me contaron que Mauricio lo está esperando. Volvió, viste, y cumelenta un poquito. Sí, él me está esperando a mí. Dios, o sea, no, yo lo estoy esperando para que veamos juntos los números del observatorio de la Cuca. De la UCA, de la UCA, la Universidad Católica. No era que el INDEC de Marco Lasaña era el único que realmente estaba capacitado para medir la pobreza. No. Ahora sale la Cuca y lo pone en la tapa de todos los diarios, como en la época de Mauricio Macri. Pero digamos, Jabo, bueno, pero sí. la presidenta le contestó, la expresidenta Cristina le mando Fernández un de saludo, no sé. digamos, o sea, Es el le cumple. mando un saludo a Cristina Fernández de Kirchner, feliz cumple, y le pido disculpas por el exabrupto de Manuel Adorno, mi vocero, Mirá, que qué bárbaro. dijo que era responsable de la decadencia argentina. Le pido perdón a la doctora. Mirá. Sí, sigamos, por favor. Sí, eso fue notable, que ahí el vocero presidencial largó la conferencia haciendo un pseudo elogio, un pseudo festejo del cumpleaños de Cristina y después la sacudió, Sí. Una cosa... Bueno, escúcheme. Digamos, me imagino que ahora por el cumpleaños irá Lali Espósito a hacerle la performance esta que hizo. Puede ir ya soltando, sí. Lali, ¿no? Ya afloja. Ahora No, empezó sí. con María. ¿Cómo le dice a María Becerra a usted? María BCRA. María Becerra, perfecto. Es como el Banco Central, digamos. O sea, Ya le digamos, metí. sí. ¿Y a Nicky Nicole? Ñoqui Nicole. Perfecto. Perfecto. Sí. O sea, tiene un apodo para cada uno. Perfecto. Sí. Bueno, Y la performance, ¿vio la Y performance estuvo de con Lali? Fitoplanes. Fíjense. A ver. Fíjense el video de Lali A ver. Depósito. Ay, sí. Ahí le estaba haciendo un depósito. Sí. Qué peligroso, qué triste, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, peligroso para el ciático de Fitoplanes, ¿no? Casi terminan los arcos, ¿no? Pobre Fito. Ya no está para estos trotes. Sí. Me sorprendió que estaba disfrazada de Julia Senko. ¿Cómo de Julia? Con los rulos. No, estaba divina, Lali. Qué bárbaro. Sí, digamos, o sea, bueno. Pero está bien. dijo, déjeme Sí. contarle Sí. a la Sí. gente, Johnny, Sí. dijo ahora en Corrientes el señor, Sí. ¿y qué quieren? Para la batalla cultural, que es algo fundamental que yo quiero dar, lo dijo con sus palabras, yo hago Sí. mis propias palabras, dijo Milei, ¿qué quieren? ¿Que hable de Gramsci? Sí, ¿Ustedes no. creen que puede ¿Por qué él interesar a está alguien? con esto de la Tengo que hegemonía? hablar de Lali. Claro, está hablando de la hegemonía cultural y él dice que Lali es una representante de la hegemonía cultural. Es así, ¿no? Presidente, algo Bueno, así. sí, digamos, o sea, pronto se viene Clarín Miente. Estamos ahí. a 2 centímetros. Estamos ahí, Estamos, más o menos. Pero además piense que ellos empezaron primero amenazando con colgarlo a Toto Caputo en Plaza de Mayo y lo único Sí. que pudieron fue darles latigazos a Fito Páez, o sea, digamos, Dios mucho mío. más civilizado, o sea, digamos. Además quiero recordarle a Lali que yo tengo a la licuadora. La licuadora, Así, claro. así claro. logré llegar al superávit fiscal. Sí. Espero que la economía rebote rápido porque si no se me va a empezar a complicar en serio. Pero bueno, Dios mío. paso a paso. Los dejo Bueno, presidente. con un periodista verdaderamente independiente, A no ver. como ustedes. A ver. ¡Ensobrados! No, ¿por qué A la ver. acusación? ¿Quién está? Me parece que hay visitas. Tenemos Johnny visitas. Un periodista independiente, dijo. La verdad me gusta que haya un periodista serio, independiente, profesional. No sé quién está. A ver. Hoy vamos a hablar exclusivo giro Toma a aquí. la derecha de un canal que alguna vez fue serio. Esto es un escándalo. Pero gato, este era tu canal. Me da mucha tristeza, me llena de congoja que aquellos entrañables estudios por lo que tanto transité Claro. durante años Mirá. luchando contra el poder real hoy sean el jardín de la obsecuencia de un autócrata mesiánico con peluca. Pará un poco. Sigan nomás cocinando ese caldo de cultivo del odio más pestilente. Pero usted ¿Quién te militó- ha visto y quién te ve? Todo noticia. Hoy son la cara de la reacción de la mafia y el hambre. Qué bárbaro. Pero que les quede bien claro, los profetas del odio no podrán arrebatarnos jamás la alegría porque hoy,
cumpleaños la que le gusta a todo. ¿Quién es? La que observamos embelesado cuando se dirige al pueblo fiel. Feliz cumpleaños. La que sigue marcando agenda. Por más que le duela a ustedes dos rancios operadores agorilados de la patria financiera. Sí, señor. Cristina Fernández de Kirchner, cumpleaños. A ver, dama y Johnny, levantá la caballero. torta. A ver si puede cantar un cachito el feliz Gato, cumpleaños. primero cantarle el feliz cumpleaños. Y ahora te voy a Cántele. mostrar algo muy lindo que te va a emocionar, Gato, esto. Happy birthday to you. Sí, claro, sí, claro. Cristina y Mrs. Alberto President. juntos cantando el feliz cumpleaños. ¿Lo querés ver, Gato? A ver. Mirá, mirá. Que lo cumpla Cristina, que lo cumpla feliz. Espectacular. Otras épocas, Gato, ¿no? Espectacular, ¿eh? Ya sé que a ustedes los copitos les duele que ella siga cumpliendo años. Qué linda. Y Qué siga linda. Qué así, lindo más ver viva a que Alberto nunca. Fernández celebrando, Con abrazándose. Fabi. Qué lindo, gato? Solo para eso quería aparecer. Perdón, no quiero hacerle el juego a la ultraderecha apareciendo en esta señal gorila. ¿Se va? Los dejo solo. Chao. Adiós. Bueno, Adiós. chau, bomba de humo, Bueno. pum, se fue. Bueno, ahí está. Me gustaba la imagen, ¿no? De Cristina, Alberto, Máximo, todos juntos. Pero qué se video llevaban que lindo. envejeció mal ese. ¿Te acordás que Alberto decía, nunca más me peleo con Cristina? ¿Ves? Yo sabía que iba a aparecer este muchacho. Nunca más. 4 años esperando para que vaya a España y nos viene a molestar ahora, Diego. Aló. En un día tan importante. Hoy. Qué Chao, época, me voy. Diego, Johnny, ¿eh? Qué Cuando épocas, todavía cantábamos, todavía reíamos. Y hoy el pueblo está A triste pesar porque de llegaron los malos. años. Sí. ¿Cómo le va, A presidente? pesar de los Ya sabe la letra. Che, ábranle el micrófono a Cecilia Bufflet, por favor, que hoy la escucho ahí atrás. Ya está la Hola, risa de bebé, qué Ceci. lindo escuchar tu voz. Cecilia, nuestra Espere, compañera. tranquilito, saque la patita del acelerador del remis. Ya no tiene Instagram para... Calma, calma. Bueno, Por ¿cómo? suerte aún quedan Andrés Manuel López Obrador, Pedro Sánchez y mi gran amigo Lula da Silva para continuar con mi legado. La de ¿eh? Lula, increíble, la comparación de Israel con Hitler, una barbaridad. El rechazo de la propia Cancillería brasileña. Estuvo muy bien, un moderado, ¿eh? Un moderado bárbaro, sí. un moderado, Ahora, presidente, pero una pregunta. ¿En España bien la vida? Porque lo vi en un hotel 5 estrellas, en el Four Seasons, creo, comiéndose un menú de 600 euros, después con una Mercedes-Benz, tranqui, ¿no? La cosa- Mira, dentro de poco van a decir, volvé, Beto, te perdonamos, ¿eh? Beto. Es así, me van a extrañar. Yo sé lo que les digo, ¿eh? Yo por lo menos les daba memes todos los días. Sí, eso es verdad, ¿eh? bueno. Y voy a estar muy atento a cómo lo tratan a Milei, ¿eh? No sea cosa que a él le perdonen todas las cosas por las que a mí me daban día y noche. Muy atento voy a estar. Bien, bueno. Y atención que sigo más activo que nunca, ¿eh? Hablo todos los días con Daer. Tengo un muy buen vínculo con Leandro Santoro, que según Subán Córdoba y Asociados es el dirigente con mejor diferencial de imagen del país. Chateo con Ginés, que siempre me receta pastillas. Así que cuidadito porque cuando se descuiden vuelvo al ruedo, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, Nunca si den por jubilado a un político en la Argentina. Bueno, ya que lo ¿Eh? jubiló es Cristina, que en las últimas cartas y apariciones dijo que es su culpa. ¿Qué? Tugo. No, Tugo. Fue su gobierno. Bueno, Cuando muy bien. me pega ella, yo crezco en imagen, ¿eh? Así Muy que bien, bueno. muy bien. Bueno, Johnny, Alberto, querido, abrazo te enorme, deseamos- gracias. Te deseamos mucha suerte en este canal que me ha dado tantas alegrías. Sí, claro, claro. Y cuando Claro. necesites un columnista, ahí estoy. Vuelva de panelista acá. Que no le- le Pronto va a ir en los mejor. mejores estudios. Bueno, Johnny, Vamos. muchísima suerte. Gracias, Dieguito. A verla, a Hasta verla, mañana. A verla, vamos Chao, a verla. queridos. Señores, arrancamos oficialmente. Buenas noches, bienvenidos.